Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. Bueno, pues buen día, lluvioso, nublado y con mucha esperanza de celebrar esta trayectoria de Fray Julián Cruzalta, que es un amigo querido que nos ha convocado. Miren a su alrededor, qué diversidad, cuántas personas que hemos enhebrado nuestra trayectoria de lucha, de palabra, con Julián, que ha sabido tejer durante estos 40 años de resistencia, estos 40 años de lucha, se ha sabido tejer con diferentes procesos, no solamente con personas, sino con procesos sociales de larga data. Es una persona que ha logrado estar en momentos cruciales del desarrollo de nuestro país y en sí mismo es un testimonio de resistencia. Me congratulo y nos congratulamos todas, todos y todes por acompañarle y celebrar su vida y su trayectoria. Varias organizaciones que quisiera abrir con eso, mencionar quienes hemos estado atentos a esta celebración y que estamos aquí: Ediciones Eternos Malabares, Católicas por el Derecho a Decidir, Casa Estudio, Silvia Marcos y Jean Robert, Viva Derechos de la Infancia, AC, Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, Dominicos Sin Fronteras, Comunidad Ecuménica Magdala, Centro de Derechos Humanos Don Sergio, Estamos Juntas, Divulgadoras, Proyecto Cultural Hilaciones, La Familia Cruzalta, Centro Shekinah y cada una de nosotras y nosotros que también de manera independiente hemos estado conociendo la trayectoria de Fray Julián Cruzalta. Agradecemos su presencia. Muchas gracias, muy bienvenidos, sean bienvenidos todos. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar las 4 décadas de la trayectoria del maestro Julián Cruzalta. Quisiera resaltar la participación de las personalidades que nos van a acompañar. Está el doctor Alfonso Lejía, el doctor en Ciencias Químicas y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la doctora Carmen Bustos, que es arquitecta y doctora en Estudios Críticos de Género, en representación de la Casa Estudio Silvia Marcos y Jean Robert, la señora Alicia Arines, luchadora social y defensora de derechos humanos, en representación del Centro de Derechos Humanos Don Sergio, la licenciada Leticia García, psicóloga y defensora de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, en representación de Estamos Juntas y Divulgadoras, también Arturo Torres, nuestro amigo El Churro, la licenciada Ángeles Quirós, asesora empresarial y en búsqueda de los caminos espirituales, en representación de la Comunidad Ecuménica Magdala, el poeta Ricardo Ariza, artista plástico también y editor, en representación del proyecto cultural Hilaciones, la maestra Susana Cruzalta Granados, maestra en Antropología Social, que cursa el doctorado en Antropología también, en representación de la familia Cruzalta, el maestro Vladimir Bendixen, Fray Raúl Pedreñán, fraile dominico, profesor del Instituto de Teología y Filosofía María Magdalena y de la Comunidad Ecuménica Magdala, y el doctor José Luis Calvillo, sacerdote de la diócesis de Cuernavaca, doctor en Biblia, entre otros. Muchas gracias también a la maestra Xochiquetzal Salazar, que nos acompaña aquí en la mesa. Y bueno, vamos a comenzar este programa. Quisiera mencionar un poco la trayectoria del maestro Julián Cruzalta, que es maestro en Teología Moral, maestro en Teología Ecofeminista, diplomado en Derechos Humanos, diplomado en el Ombudsman y la Administración Pública, diplomado en Derechos Humanos Étnicos y Etnodesarrollo, es miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, profesor de la Comunidad Teológica de México, es profesor del Instituto de Filosofía y Teología María Magdalena, es cofundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, AC, fue cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, cofundador del Centro también de Derechos Humanos Don Sergio, es asesor de la Red Solidaria Década contra la Impunidad y es miembro del Consejo de SPES Viva de Derechos de la Infancia, AC, es cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Lorenzo de la Nada, AC, de Ocosingo, Chiapas. Como ven, la trayectoria pues es larga, son 4 décadas. Les agradecemos mucho su presencia para comenzar esta celebración. Muy bien, con mucho gusto
Vamos a cederle la palabra a el doctor Alfonso Lejía, doctor en Ciencias Químicas, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, obispo de la Iglesia de Río de la Plata, celebrando en estos días 35 años de ministerio eclesial. Gracias, muy amable. Bueno, muy buenos días, gracias por invitarme hoy en esta celebración de 40 años de trabajo de Julián, en donde muchas veces hemos coincidido, la mayor parte de la gente que estamos aquí nos conocemos, somos amigos de lucha en el camino y el trabajo de muchos años. Y agradezco la invitación para hablarles de un tema quizás escabroso para algunos, pero les voy a contar una historia. ¿Se acuerdan todavía en la época, en el siglo pasado, había un sector de la raza negra que eran esclavos? Y en el nombre de Dios y de la Biblia, los que ejercían el poder sometían a un abuso injusto en la esclavitud de la raza negra. A través de los años fueron generando rebeldías, expresiones, y finalmente tuvieron su libertad, en el sentido de ir cada vez ganando a través de luchas el derecho legislado a ser libres. Duraron muchas generaciones de muchos años, pero ese es un bonito ejemplo, antecedente para explicar y entender la otra parte, otro sector en el cual también yo me vi involucrado, lleno de tristeza, de dolor, por ser una persona diferente. Y esas son todas las orientaciones sexuales. Las orientaciones sexuales es también algo, suponemos que muy probablemente sea genético, y no es una preferencia, es algo que se nace, así como el pelo chino o el pelo lacio, pues simplemente se nace con tal característica. En esta dolor de muchas generaciones en la humanidad, también se fue gestando una rebeldía para tratar de encontrar justicia y acomodo en una sociedad donde podamos caminar todas y todos juntos. Para eso, desde muy joven me di cuenta que el ataque homofóbico venía de casi todas las religiones, no específicamente de algunas, sino de todas. Judíos, musulmanes, católicos, cristianos, de toda índole la homofobia estaba errada, y utilizaban también la Biblia para poderlo tener. El tema que me pidieron que platicara es la evangelización y derechos humanos en la diversidad sexual. Por eso voy a hablar de este tema, en donde como desde temprano, muy joven, decidí estudiar para clérigo, para poder neutralizar el ataque homofóbico, utilizando por supuesto también la Biblia. Y encontramos, los que saben, en los años 70 encontraron que la traducción e interpretación de algunos versículos que aparentemente condenaban la homosexualidad, los científicos que saben de todo esto, era una mala interpretación y traducción. Les voy a poner un ejemplo. En las 7 palabras, cuando está Jesucristo en la cruz, en una de las frases dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno reflexiona y dice: ¿Padre Dios abandona a su Hijo? Cuando se va uno a los orígenes de las raíces de los términos, acuérdense que era el arameo y el griego, la original, entonces ahí se da uno cuenta de la interpretación o traducción errada o no, dependiendo de las intenciones de cada persona. Pero si yo digo y entiendo a Jesús en la cruz, donde en lugar Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo traduzco: Dios mío, me abandono a ti. Fíjense qué diferencia hay. Entonces, utilizando el amor de Jesús, su filosofía de amor, de abrazo por su obra, yo creo que a todas y a todos no nos queda duda de que todo lo que existe es obra de Dios. Y por lo tanto, todo es perfecto. Cuando entro en ciencia, me doy cuenta que la mutación en la evolución era importante para que la especie perpetuara. Cualquier forma de vida tenía que sobrevivir a través
de mutaciones, en donde factores externos podían cambiar, pero esos factores hacían que sobreviviera la especie con esa nueva cualidad. Eso es lo que permitió la evolución, y parte de ello es la diversidad. ¿Cuántos tipos de plantas conocen? Colores, formas, aplicaciones, altura, olores. Es una enorme diversidad. Es parte del diseño de la naturaleza a través de Dios. Y en eso está la diversidad sexual. Me di cuenta pues que había que hacer una iglesia incluyente donde se hablara de todo esto. Y empiezo con la iglesia incluyente para la comunidad gay en el estado de Morelos, hace 42 años. Entonces inicio con este proceso y la gente empieza a llegar dolida y lastimada porque decían que no eran hijos de Dios. Los padres y madres angustiadas porque uno supone que es la persona la que sufre, ¿no? También los papás y la familia. Imagínense el dolor de una madre de alejar a un hijo del seno familiar porque es diferente. El dolor también de ella en esta ambigüedad agridulce de abrazo como madre, pero la cuestión social en una madre con una hija lesbiana, tener que correrla de su casa, ¿por qué? ¿Qué dirán? Porque a lo mejor Dios me castiga, porque a lo mejor sí está en pecado. Todas esas cuestiones, acuérdense, culturalmente tenemos toda una historia y nos creíamos muchas historias y nos creemos todavía muchas historias. Empezamos el trabajo alquilando siempre una casita en el centro para poder cobijar a las personas corridas que no tenían que comer o dónde dormir. Así empezó este ministerio de hace muchos años y hasta el 2015 Gobernación nos da legalidad. Déjenme decirles que no ha sido fácil. Hemos cobijado muchas generaciones de personas en el cual se fue convirtiendo poco a poco dependiendo de la problemática de los tiempos, porque esa iglesia un día también fue albergue para enfermos terminales de SIDA. En el 1987, cuando empieza la pandemia y empiezan a enfermar y a morir las personas, ahí iban a morir, a ser sepultadas, a ser abrazadas, a que Dios los ama como son, y que no era un castigo de Dios, sino simplemente una expresión biológica de un virus que después se demostró que no solamente era la homosexualidad a la que afectaba, sino a toda la población. Yo les digo todo esto para que abran sus mentes y sus corazones para abrazar a todas aquellas personas que son diferentes. Hay 5 sectores, y ahorita veo muchos más: afrodescendientes, incapacitados, comunidad gay, ancianos, niños. Ahora les quiero pedir también que oren y protejan a las personas sin trabajo, a las personas que viven en la calle, y que mucha gente dice son niños de la calle. No, no son niños de la calle, son niños nuestros, de todas y de todos, porque hay que cuidarlos y hay que protegerlos. Y aunque digan, pero son viciosos, son alcohólicos, son drogadictos, Dios es el único que va a juzgar, no nosotros. Entonces la evangelización, que tenemos la obligación de las personas que queremos trabajar para Dios como líderes espirituales, tenemos que estar con los sectores marginados, con las personas. Antier fui a un travesti a su misa que asesinaron allá en Temisco, gente humilde, a la estación donde la mayor parte de las personas que matan son de ese sector, jóvenes, en donde tampoco tienen cabida en ningún lado. Diversidad sexual, personas de la calle, madres buscadoras de familia, todos nos involucramos de alguna manera para apoyar todos esos sectores que están sufriendo y están teniendo un profundo dolor por la pérdida de su ser querido. Hablo todo esto recordándoles que tenemos mucho que trabajar. Sin embargo, en diversidad sexual, déjenme decirles que ha habido un gran avance. Se ha legislado ya protegiendo sus derechos. Las personas se pueden unir solidariamente
como casarse legalmente. Espiritualmente lo hacemos de hace 40 años. Fueron los primeros que revolucionamos y bendecimos espiritualmente a las personas del mismo sexo desde hace 40 años. A muchas iglesias o religiones no les gusta, pero finalmente es también hacer justicia. Somos un país que estamos llenos de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y sé que todas y todos ponemos puesto nuestro granito de arena. Y los que no lo han hecho, abran su corazón más grande, porque el de Dios es así de grande para todas y todos sus hijos. Y así cumplimos con la evangelización, siempre de estar con los más pobres, con los más necesitados. Porque si Dios regresara, Jesús regresara alguna vez, otra vez con nosotros, ¿saben dónde llegaría? Con los que sufren y los pobres. Gracias por su atención. Y yo a Silvia siempre lo he agradecido públicamente y ya no lo tomaba tan formativo en mi vida, era Silvia, porque en la casa de ellos nació Católicas por el Derecho a Decidir, discutiendo. Y entonces Silvia le decía, güerito, vamos a trabajar, vete, para el proyecto, y se iba, así como perrito en contra las colas. Y a los 10, 15 minutos sin hacer ruido ya lo teníamos a un lado y discutiendo el proyecto. Y Silvia le decía, güerito, ¿en qué quedamos? Pues ya fue creador también porque él discutió estos temas, todo el proyecto se hizo ahí en largas noches y discusiones y desayunos, y Jan intervenía fuertísimo en la discusión. Eran como la contrapartida de Silvia como pareja, y aportaba, y luego se peleaban y yo quedaba de referee intelectual en medio de ellos, tantos años discusiones que me honraron. Pues fui creando una amistad, y eso yo lo he reconocido muchas veces en público de Jan no, y me di cuenta, ¿saben cuándo? Cuando Jan falleció, tanto Alfonso como yo hicimos los funerales de Jan. Teniendo el ataúd enfrente de Jan, tuve una sensación. Antes había despedido a mi papá y esa sensación tuve frente al cadáver de Jan. Estoy despidiendo a un padre intelectual. Ahí me di cuenta lo que le debía a Jan ese día. Ahí frente al ataúd me di cuenta que Jan aportó en mi vida muchísimo. Jan fue un místico. Hoy lo puedo decir que no está. No era un hombre de discusiones teológicas. Su fe era tan importante para él que me hacía así. Eso hay que guardar silencio, no se discute, se vive. Y vivió, por eso mucha gente cree que no era un hombre de fe, porque no hablaba de esos temas, los vivía. Falta trabajar y descubrir esa parte de Jan como un místico en medio de nosotros y nosotras en Cuernavaca. Y antier le dieron este premio a Silvia, un reconocimiento internacional de estudios de las religiones. Yo conocí a Silvia internacional en Nueva York, en uno de sus viajes estuvimos como un mes, la acompañé, y me di cuenta las dimensiones internacionales de esta mujer, que en Cuernavaca pues era una más de la cultura, pero allá cuando vi los homenajes y se movían las ligas mayores, y ahí conocí a esa Silvia que me metió en ese mundo de las academias internacionales y presidía y homenajes. Un mes siempre teníamos almuerzos, cenas en la tarde con eventos públicos en los grandes museos, y me decía, te voy a conseguir entrada o boleto porque son invitaciones especial. Yo estoy invitada, pero no sabíamos si venías o no, y me conseguía. Entonces en un mes subimos, bajamos. No hubo día que cenáramos en la casa, siempre tenía invitaciones de cosas internacionales. Y digo, ahí me di cuenta, Silvia, la convocatoria internacional, no Cuernavaca. Desde Cuernavaca pues la vemos una compañera más de lucha, pero yo desde Nueva York ubiqué a la Silvia internacional, movida. Y con esto no quiere decir la no sencillez. Y siempre me decía, yo no sé a ti, no te sé decir no. A donde vamos, vamos. Y me acuerdo cuando entró el ejército a Chiapas, le dije, Silvia, me encargaron hacer una comisión internacional que tenemos que ir. Y allá estábamos, allá tenía yo a Silvia la primera vez en la selva, sentada en una piedra, con un fraile dominico también, los dos compartiendo sus aromaterapias llenos de moscos, porque los dos eran igual. Aquel fraile nunca ha ido a la selva ni quería saber de lodos, y trepados en una piedra
poniéndose aromaterapia, pero allá estaban, muy solidarios. Y se quedó en Chiapas y empezó a hacer más viajes, pero la primera vez lo pensó, me dijo, es que yo soy más de la academia. No, aquí no vamos a la academia, en la universidad, vamos a una comunidad, al monte, porque tenemos que detener el ejército. Y necesitamos personajes como tú, que haya un lío internacional si agrede el ejército. Necesitamos gente de peso social y académico, por eso es tu importancia de que vaya, Celia. Y fue, me impresionó mucho, porque me decía, pues yo qué voy a hacer. Y después a Marcos se lo dijo, miren compañeros, yo los ayudo en la discusión, en los análisis. La parte del lodo que me tocaba ya la di para la causa, porque, ¿sabes? Terminamos enlodados. Perdón por la intervención, pero sí quería... Y pedir un aplauso a este premio porque es para todo Cuernavaca. La desconocemos aquí, antier le acaban de dar en la Riviera Maya, ella quería estar aquí, por eso no está, aunque estaba anunciada porque está en la Riviera Maya, antier el jueves en la tarde le dieron este premio. Pues démosle un aplauso que nos solidarizamos y se reconocemos. Muy bien. Aquí no existe Superman, de abajo, hecho a mano. Se siembra el derecho humano como de cada día el pan. El que labra se llama Julián. La derecha lo mira feo, calumnian, le gritan ateo. Pero con la moral alta sigue Fray Julián Cruzalta los pasos de Méndez Arceo. Todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de sembrar y recoger lo sembrado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de entregarse al luto y a la fiesta. Tiempo de tirar piedras al río y de recoger las mismas piedras, tiempo de abrazar y tiempo de dejar los abrazos. Rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. La palabra a un colega, compañero de vida en muchos sentidos, que es poeta, artista plástico, y en su currículum oculto también compartimos una maternidad-paternidad con Colibrí, nuestra hija, y Ricardo Ariza viene en representación de un proyecto que estamos tejiendo, hilando con Julián, que es un proyecto cultural que se nombra Hilaciones. Un aplauso, por favor. Gracias, de verdad una alegría compartida, se siente el calor
y el motivo es grande, puesto que nuestro amigo Julián nos convoca para hacer ese reconocimiento de la gran labor que ha hecho. Yo lo conozco hace 32 años por asuntos de la poesía. Al principio no me dio mucha confianza porque todo lo que tiene que ver con la iglesia para mí era como algo que no había que tener mucha confianza, menos la católica. Ya después, cuando lo conocí más a fondo, ahora si algo me interesa del Vaticano y todos esos temas es gracias a él. La primera vez que me dejó sorprendido absolutamente fue cuando hicimos ese viaje a Chiapas en 1994, que la caravana donde llevamos 400 toneladas de comida y de medicina, con muchas organizaciones que vinieron, que fuimos de todos los estados. Recuerdo que ese trayecto lo hicimos en un vehículo tipo las rutas del transporte público de aquí de Morelos, creo que era una ruta 1, algo parecido, absolutamente incómodo. Y recuerdo que todas las personas que íbamos allí, pues ya cuando íbamos por Veracruz, nuestra paciencia había sido quebrada, ¿no? Los mosquitos nos habían picado, el calor, la humedad, todo. Y la única persona que se mantuvo tranquila, quieta y serena fue Julián, y yo lo observaba y decía, bueno, algo ha de tener entonces el monasterio, ¿no? Para aprender estas cosas de la paciencia, porque evidentemente todos los demás no lo podíamos controlar. Durante mucho tiempo seguimos conviviendo con asuntos de la poesía, nos dejamos de ver durante muchos años, dejamos de coincidir en proyectos, y nuevamente cuando yo fui invitado para colaborar en unos proyectos especiales para el Centro de Reporte de Crisis del Pulitzer en Estados Unidos, junto con unos amigos periodistas, lo volví a buscar nuevamente para establecer un contacto con personas que habían sido desplazadas de su territorio por diferentes motivos. Sabemos que en México el desplazamiento no solamente se da por temas del narcotráfico, por temas de la tenencia de la tierra, por temas del agotamiento de los recursos naturales y por muchos otros temas más perversos, como hacer clubes de golf, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Me puse en contacto con él, creo que justamente en esa época coincidimos también con el doctor Alfonso para hacer una entrevista para estos proyectos del Pulitzer. Ya no supe yo qué pasó con ese material, puesto que es un trabajo de equipo y los editores son los que deciden al final de cuentas. Pero bueno, me puse en contacto nuevamente con Julián, éramos amigos mucho tiempo antes, la vida nos había llevado por distintos caminos, no habíamos coincidido, pero a partir de esta búsqueda de contacto nuevamente, yo quise entrevistarlo por un proyecto que recién comenzábamos con mi amigo Arturo Medel, que es un canal de YouTube en donde hacemos entrevistas. Lo quise entrevistar a él, pero no con el tema que durante mucho tiempo lo había distinguido, que era esta parte de la defensa de los derechos humanos, esta parte del apoyo al aborto por una decisión de las mujeres, exclusivamente es un tema de ellas, ¿verdad? En el que los hombres solamente podemos apoyar, porque a veces ni siquiera logramos comprender cuáles son todas esas raíces que motivan a que se legisle de una manera clara y transparente para garantizar la vida de muchas personas, de muchas mujeres, ¿no? Yo lo quise entrevistar porque tal vez no muchas personas lo sepan, pero Julián es un artista, no solamente es un dibujante, no solamente ha hecho arte de la defensa de los derechos humanos, sino que también es una persona que sabe mucho de literatura, que sabe mucho de arte, y entonces yo me acerqué a él para platicar en relación a estos temas, ¿no? En relación a su ejercicio como artista plástico, como lector de poesía que sabe muchísimo. Hemos a lo largo de muchos años intercambiado no solamente libros, no solamente lecturas, sino que también he de confesar que en los momentos más personales y mis dudas existenciales más fuertes es mi mejor amigo y siempre llego a hablar con él de estos temas tan delicados que son de Dios. Nunca me ha dado una respuesta clara, por supuesto, ¿no? Nunca me ha dicho, ni me ha convencido si realmente existe o no existe. Lo que sí puedo ver es que eso ya no importa. Lo que importa es la potencia con la que las personas creemos en cosas y a partir de allí fijamos un comportamiento. Ese comportamiento rige y nos genera una ética, ¿no? Una forma de comportarse dentro de un esquema que nos va a permitir llegar a ciertos lugares. Hace ratito que hablaba la maestra Ángeles en relación a su empresa y todas esas cuestiones, hace mucho tiempo yo leí que cuáles eran las carreras que en el futuro las empresas iban a permanecer, y entre otras pues la computación, la programación, etcétera, y de repente leí ética.
Y yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las empresas? Y es verdad, si no hay ética, no hay ni empresas, ni hay humanidad, ni hay colectivo, ni hay comunidad, no hay nada, ¿no? Porque eso es lo que nos permite, y somos seres imperfectos, estamos todos aprendiendo. Finalmente, con el paso del tiempo, conociendo el entusiasmo de Julián, y precisamente como lo decía Xochiquetzal, pues quisimos hacer un proyecto editorial, un proyecto que se llama Hilaciones por este ejercicio de pensar la realidad entre todos, coincidiendo precisamente con uno de los lemas de Fray Julián, que es por la libertad de conciencia. Aquí no se trata de convencer a nadie de nada, sino que buscamos precisamente el ejercicio de pensar la realidad y a partir de ahí hacer comparaciones para ver precisamente cuál es el trazado de nuestros diferentes caminos, de nuestras diferentes conciencias, nuestras diferentes apreciaciones, idiosincrasias, cosmogonías, etcétera, con la finalidad precisamente de crear no tolerancia, sino comprensión hacia los otros, ¿no? Claro que dentro del comportamiento de las personas pues existen marcos legales en donde a veces, por más que uno quisiera ejercer ese enojo, esa culpa o ese tipo de sentimientos, pues no lo puede hacer porque si no uno va a dar a la cárcel, ¿verdad? Pero todo esto es precisamente para saber que las personas somos diferentes y si nosotros queremos unificar, estamos equivocados en ese sentido, ¿no? Lo único que podemos hacer es abrazar el conocimiento diferente de los demás, ¿sí? Para poder apreciar el nuestro en este espejo, en este reflejo de dónde estamos ubicados. Es una búsqueda constante y en esa búsqueda en donde las certezas a veces son muy escasas, yo considero a Julián como uno de mis grandes maestros en paciencia, en capacidad de tener los elementos para reflexionar antes de tomar una decisión, aunque no nos engañemos, yo también lo he visto enojado y ese hombre tranquilo y todo de repente se puede convertir en un oso porque crece como 3 metros y su voz es profunda y entonces uno dice cuidado porque Julián se enojó, eso quiere decir que quizá fui más allá de mis límites y eso no se puede porque aquí lo que hay que hacer es dialogar, aportar elementos, aportar argumentos para que sean debatibles y si uno no está en lo correcto, uno debe pues guardar su ego y aprender que hay más camino todavía por recorrer. Estoy muy contento, de verdad, yo lo considero familia y también quiero felicitar a la creadora de ella, que es a su mamá, que también, si yo admiro a Julián, a su mamá la admiro muchísimo más, una energía todo el tiempo se le dio a Julián, ojalá que tengamos esa fuerza, esa conciencia, ¿verdad? De verdad, porque es absolutamente sorprendente. Entonces estamos muy contentos, yo particularmente, cuando digo contentos quiero compartir con Xochiquetzal esto, porque es una gran fecha, es una gran celebración y muchísimos años más, Julián, en este caminar y en la medida de nuestras posibilidades, pues los acompañaremos. Ahorita estamos en este proyecto de Hilaciones, donde ya lo dije, compartimos esta idea de que vamos por una libertad de conciencia, cada quien piense lo que quiera, sosténgalo, viva con esa realidad y a partir de ahí pues eso nos va a permitir aprender más y por supuesto consolidar el camino. Es sorprendente lo que Julián ha hecho, yo creo que se necesita una vocación para soportar todo ese lodo de Chiapas, todo ese caminar, esas abstinencias, esas hambrunas, esas escaseces, sin que el corazón se aguzane, sin que se abandonen esas luchas, ¿no? Es una vocación y yo estoy muy contento por eso, porque son hombres excepcionales, lo dijo Bertolt Brecht, ¿no? Hay quienes luchamos un día y está bien, hay quienes luchan 2 días y también está bien, pero hay quienes toda la vida están en eso, son los imprescindibles, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de luchadores, pero son los del domingo en la arena, Isabel, ¿verdad? Ahí están los otros luchadores, pero pues esos también tienen lo suyo, pero no estamos aquí por eso. Muchísimas gracias, ya no los entretengo más. Y bueno, muchas gracias, Julián, un abrazo de verdad enorme y estoy contento de que todavía vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir trabajando. Gracias a todos, buen día. Pues muchas gracias por invitarme a dar unas palabras, muchas felicidades por estos 40 años. Bueno, estoy en representación de la familia según el programa. La representación y la representatividad siempre son complejos, entonces no aseguro que lo que vaya a decir o lo que yo sienta o mis percepciones sean de toda la familia, pero
Pero bueno, más bien mi participación va en el sentido un poco, sí, personal, bastante personal, y también anecdótico, también de anécdota, ¿no? Pensaba que pues mi tío, que para ustedes es Fray Julián Cruzalta, pero creo que para mí siempre ha sido como mi tío Julián, cumple 40 años, ustedes se pueden imaginar, yo tengo 31 años, ¿no? Nací en 1993, eso significa que cuando yo había nacido, mi tío ya llevaba por lo menos 10 años de activismo y defensa de los derechos humanos, ¿no? Que eso es pues muy sorprendente. Entonces, ya había tenido como esta formación, ¿no? Mi tío ya tenía esta trayectoria, no solamente su formación teológica, espiritual, sino también ya había sido parte pues activo de esta cuestión de crear y traer acá a México la cuestión de los derechos humanos y que se respetaran, ¿no? Porque como él lo podrá explicar mejor, fue todo una labor y no es ahora como lo conocemos, ¿no? Que hasta tenemos especialidades en derechos humanos y en derecho internacional. En ese momento no era visto de esa manera y era una cuestión que pues solamente personas como mi tío se atrevían, ¿no? E incluso ponían en riesgo su vida, ¿no? Creo que yo también, desde que nací, dentro de esta como familia nuclear en casa de mi abuela, siempre ciertas temáticas estuvieron muy presentes, ¿no? Creo que puedo decir que adquirí conciencia política sí en mi núcleo familiar y no en la escuela, no a lo mejor en un grupo con activistas sociales, y creo que eso lo fui aprendiendo conforme fui creciendo, que era una excepcionalidad, ¿no? Que en este país pocas familias se crean con ese tipo de conciencia política en las mesas, en las conversaciones, en la sala, en las conversaciones de Navidad, ¿no? Entonces, pues me siento como muy dichosa de poder tener a mi tío sí como familiar, sí como un apoyo, pero también como un gran referente de activismo, de búsqueda espiritual, y que conforme iban pasando los años, pues yo fui coincidiendo mucho con su forma de vida, ¿no? Y con los caminos que él había optado y cómo también le daba sentido a esa vida y sentido a esa lucha. Y creo que eso nos empezó a unir muchísimo más, ¿no? No solamente en cuestión consanguínea, sino también en cuestión de ideales, de pensamiento, del disfrute, del propio gozo que nosotros podemos tener ante la vida más allá de la lucha, ¿no? O saber que la lucha pues no puede durar tanto si no eres fuerte espiritualmente y si también no te olvidas del canto, ¿no? Que siempre tiene que estar presente, ¿no? Entiendo que esta lucha como de activismo y de defensa pues también es una cuestión también afectiva, también emocional, ¿no? También que crea lazos familiares, no consanguíneos, pero que es hermoso. Entonces les comentaba que yo anoche estaba como en casa, viendo todo a mi alrededor, y quería traerles, por los que no conocían, esta revista que creo que por 10 años estuvieron dirigiendo, la de Justicia y Paz. Tenemos así, que son históricos, ¿no? Ya estas ediciones, en casa de mi abuela también está, en mi casa también, en tu casa también. Entonces, y yo estaba viendo como cada número, el índice de cada número, el contenido, y de verdad, o sea, son revistas que estamos hablando, uno es de mi año, ¿no? De 1993, ¿no? Está en el 94. Son temáticas
que ahora abordamos con muchísimo más naturalidad, ¿no? Y que justo dan espacios hasta académicos para hablar sobre ello, pero que en estas revistas se estaban atreviendo a hablar sobre esos temas, ¿no? Y estaban exponiendo violaciones a derechos humanos muy fuertes, ¿no? Entonces, no sé, para mí también me parece muy corto hablar sobre los 40 años de trayectoria, ¿no? de mi tío, pero pues bueno, o sea, me alegra bastante poder escucharles, seguir habiendo, o sea, que sigues creando redes, ¿no? Que sigues colaborando, que siga habiendo personas como Xochitl, como Carmen, ¿no? Silvia, que no está, que siguen generando proyectos, ¿no? Y que parece que no te cansas, ¿no? Pero sí que te he visto cansado, sí que te he visto con esas ojeras, ¿no? Y a pesar de ello he visto que has tomado vuelos en la madrugada y que has dormido 3 horas para tomar otro vuelo para ir a una comunidad en Guatemala. Entonces, pues muchas felicidades, ¿no? Y pues seguimos caminando juntos y pues te quiero muchísimo. Recordando de la revista Justicia y Paz, 10 años fui el director y a finales del 94 sacamos un número dedicado a la diversidad sexual y derechos humanos. Y la que se armó, porque era la revista oficial de los dominicos de México, 94. Entonces, ya editada la revista, me dijo Miguel Concha, ¿quién autorizó esto? Yo soy el director de la revista. Me dijo, en el lío que me vas a meter otra vez. Le dije, si quieres, haz lo que quieras. Pagarla hay que pagarla porque ya le entregó la imprenta. Y la vas a pagar tú. Le dije, si quieres, quémala, pero es horrible pagar algo que... Y yo me tenía que ir a Chiapas con la revista editada y ahí le dejé a mi hermana el paquetito de qué hacer con la revista. Al final no la quemaron. Y aquí me acuerdo del Avero, con mi hermana organizaron la presentación en una disco gay de la Ciudad de México en el 94, con los dominicos convocando. Esos eran los temas que hacíamos en Justicia. Ahora se ve común, pero en el 94, y los dominicos convocando una disco gay de la Ciudad de México a presentar un número, diversidad sexual y derechos humanos. Y yo era el director, yo no estuve porque andaba en Chiapas en comunidades, pero acá al Avero está mi prima, asumió con mi hermana esa bomba de ir a hacer la presentación y llevar la revista, y luego, claro, llegó la carta de la Anunciatura y Miguel me dijo, ahora tú la respondes, te lo advertí. No hay problema, yo la firmo, pero tú la escribes, ¿qué le respondes al anuncio? Porque llegó con los reportajes de los periódicos del evento, la revista anexada con una carta del nuncio al superior diciendo qué está pasando con ustedes en México, por qué están haciendo estos temas, que no saben la doctrina de la iglesia. Y cuando regresó de Chiapas, Miguel me avienta la carta a la revista y me dice, pues ahora tú le escribes al anuncio, yo la firmo. No hay problema, yo le escribo al anuncio y tú la firmas. Yo no le iba a firmar, le iba a firmar. Continuamos con nuestro programa con la participación del maestro Vladimir Bendixen, concertista, compositor y artista plástico. Con ustedes el maestro Vladimir Bendixen. Es un honor estar aquí celebrando la vida de un luchador social. Entonces escogí 3 diferentes piezas de 3 personas que han estado en la cárcel. El primero es Francesco de Assisi. ¿Quién no conoce el Cántico de las Criaturas? Bueno, lo voy a leer porque es muy interesante, en una versión que hizo un poeta maravilloso, León Felipe, que murió en México, un poeta republicano. Voy a hablar un poco sobre San Francisco, para quien no conoce el contexto. Sobre San Francisco de Asís, poeta místico, transformador de la iglesia y santo,
escribe su primer biógrafo, Tommaso de Celano, en su obra Vita Prima, escrita en 1228. Trajo al mundo una nueva primavera. Murió desnudo, recostado sobre la tierra y cantando. Su poema lírico, el que voy a cantar, la plegaria Cántico de las Criaturas, fue compuesto hacia 1215 en dialecto umbro, con elementos de lengua latina, toscana e italiana. El Laudes Creaturarum es considerado uno de los primeros ejemplos escritos en lengua italiana. De acuerdo a Celano, fue cantado por primera vez por el propio San Francisco de Asís en compañía de dos hermanos de la orden, León y Ángel. La vida de San Francisco de Asís, quien murió a los 44 años, es el ejemplo de la visión más íntima del reconocimiento al papel de Jesús en la vida espiritual desde los inicios del cristianismo. En su discurso poético vincula al cosmos, a Dios y al hombre y restablece al lenguaje su naturaleza mitopoética. Una vez formada su orden de frailes menores, aunada a la conformación de las hermanas clarisas, fue motivo de innumerables ataques políticos al defender una postura de pobreza en su predicación desde la férrea convicción de denunciar la infame opulencia de la Iglesia y su detrimento espiritual, la venta de indulgencias y el favoritismo de la Iglesia para monarcas y altas figuras eclesiásticas. Celano narra que hasta en los estigmas corporales que recibiría en pleno éxtasis místico, afirmaría un estado de conciencia donde su pregnancia imaginaria contemplaba a Jesús como un mártir en contra de un sistema corrupto. Hoy en día podríamos llamarle un perseguido político, o en toda la extensión de la palabra, un revolucionario. Yo me llevé a la tarea, ya que no podemos escuchar la versión original como la compuso San Francisco de Asís, de hacer un acto que se llama contrafacta, cuando utilizas una música existente del pasado para poder hacer una aproximación hermenéutica de cómo pudo haberse escuchado este canto. Entonces vamos a estrenar este himno, o lo vamos a reescuchar especulativamente después de 700 años. La traducción del Cántico de la Creature en lengua umbra es, en la traducción que hace León Felipe: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos. Loado, mi Señor. Y por la hermana Agua, preciosa en su candor, que es útil, casta y humilde. Loado, mi Señor, por el hermano Fuego, que alumbra al irse al sol, y es fuerte, hermoso, alegre. Loado, mi Señor. Y por la hermana Tierra, que es toda bendición, la hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige. Loado, mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana Muerte, loado, mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón, agradecer sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, load a mi Señor.
Signore, tue sole laude, la gloria et l'onore et one benedizione. A te solo, altissimo, se confano, et nul uomo benedignum te mento pare. Laudato si mi Signore, tutte le tue creature, sedialmente mesor lo farate sole, lo quale lu giorno allumeni per noi, ed ello è velo e radiante con grande splendore. De te altissimo porta significatione. Laudato si mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato si mi Signore, per farate vento e per aere et nubilo et sereno et one tempo, per le quali alle tue creature dai sostentamento. Laudato si mi Signore, per sora tua, la quale è molto utile et umile et preziosa e casta. Laudato si mi Signore, per farate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, et ello è velo e giocondo et robusto e forte. Laudato si mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa e produci diversi frutti e colorati flori ed erba. Laudato si mi Signore, per quelli che perdonamo per lo tuo amore, et sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che le sotterrano in pace, a te altissimo sirano incoronati. Laudato si mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale l'uomo vivente può scampare. Guai a quelle che morranno in peccata mortale, beati quelli
voluntate, ca la morte secunda nol farà male. Laudate e benedicite illumi, Signore, et ringratiati et serviateli con grande umilitate. Amen. Pues buenas tardes a todos, a todas. En esta reunión agradezco el estar reunidos aquí para celebrar el caminar de Fray Julián Cruzalta, presidido por este bello mural que representa precisamente el caminar de un pueblo, la teología de nuestros pueblos latinoamericanos, con grandes hombres y mujeres que han forjado, y que Fray Julián ha sido parte de esta marcha y de este caminar. Como él dijo en el Centro de Derechos Humanos, celebrar sus 40 años es celebrar también el caminar de hombres y mujeres que han abierto este camino y han forjado una nueva visión y una nueva experiencia de la espiritualidad y de Dios. Pues conocí a Fray Julián en la misión de Ocosingo, Chiapas, en la comunidad de frailes dominicos, en la parroquia de San Jacinto, en 1988. En pleno conflicto que estaba viviendo las comunidades en la parroquia de Ocosingo, creo que una de las que no ha tenido la oportunidad de conocer, pues es una parroquia extensa con muchas comunidades donde creo que un párroco es imposible que llegue. Pero en esas comunidades servíamos en pleno conflicto que estaba viviendo esta parroquia. Persecución de las comunidades zapatistas y a un mes de la matanza de Acteal. Lo recuerdo en una de las zonas de la parroquia de la selva llamada Zapotal. Camino hacia la comunidad del Calvario, una de las comunidades más alejadas y totalmente zapatista, invadida por el ejército mexicano. Nos encontramos en el camino. Fray Julián montaba a caballo porque era la única manera de atravesar los caminos, pues el lodo nos llegaba hasta las rodillas para poder llegar a las comunidades. Principalmente en este tiempo de lluvias es muy difícil poder subir a las comunidades. Fray Julián iba acompañado por hermanos y hermanas de la Cañada y por una hermana muy querida, defensora de los derechos humanos y directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Marina Patricia Ramírez, que ya ha regresado a la fuente divina y seguramente hoy se alegra y festeja los 40 años del caminar de Fray Julián en defensa de los derechos humanos. Estas dos voces clamaban por la reconciliación y la paz en las comunidades de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, guiadas por el gran profeta don Samuel Ruiz García. Comparto esta experiencia de camino para dar testimonio de que Fray Julián no ha sido un teólogo y defensor de los derechos humanos de escritorio. Ha caminado con las comunidades, se ha ensuciado los zapatos o los guaraches de lodo, tomando conciencia que desde la espiritualidad dominicana no basta con limitarnos a ver esos lugares del humano y ser turistas de la crucifixión del mundo y de los pueblos. Fray Julián sabe que estos lugares son en los que se aprende a hacer teología y dar esperanza al caminar del pueblo de Dios.
Otra experiencia que comparto de la voz que sigue clamando en el desierto, en el caminar de Fray Julián, fue la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ y más. En la Ciudad de México, en los espacios de reflexión teológica que abría la comunidad ecuménica con la cátedra Fray Jerry Clitor, en la residencia universitaria femenina de las religiosas teresianas en la colonia Roma. Un martes 29 de noviembre participábamos en una mesa de diálogo con el tema la sexualidad en la vida religiosa, donde Fray Jerry, fraile dominico, con un trabajo de muchos años en la pastoral de la diversidad, calificaba de ignorantes a los obispos católicos por ver a la homosexualidad como una enfermedad, por violar a los derechos humanos y por excluir de las comunidades de fe a muchos hermanos y hermanas nuestros. Al día siguiente, el periódico La Jornada del 30 de noviembre del 2005 publicaba un documento del Vaticano afirmando que la homosexualidad contradice la antropología humana. También publicaba la respuesta de la cátedra Fray Jerry Clitor, considerando hipócritas a las directrices vaticanas por su odio y homofobia. Esta cátedra de reflexión teológica, Fray Jerry Clitor, fue creada por Fray Julián Cruzalta. En este contexto, me acuerdo de San Juan Evangelista cuando dice que el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Este viento sopla en nosotros y en nosotras, o respira en nosotros y nosotras, o respiramos en él. Cuando sentimos el dolor del otro que nos mueve las entrañas y se torna en cierta forma nuestro dolor. Gracias, Fray Julián. Gracias, Fray Jerry, donde quiera que estés, por hacer suyo el dolor y sufrimiento de tantos hermanos y hermanas de la comunidad LGBTIQ y más, por denunciar el odio y la homofobia que se sigue predicando en los templos y desde los púlpitos. Fray Julián es una voz que sigue clamando en el desierto. Es precursor de otras voces que han clamado en el desierto, asumiendo una perspectiva profética desde la voz del profeta Isaías, que clama en el desierto del pobre, del huérfano, de la viuda y del forastero. Pasa su voz por la voz de Juan Bautista. Soy la voz que clama en el desierto, abran el camino para la llegada del Señor. Siguiendo la voz del profeta y maestro Jesús de Nazaret y su movimiento que anunció los valores esenciales de la vida, valores por los que apostamos, solidaridad con los empobrecidos, defensa de la vida ante las múltiples amenazas, denuncia de la opresión, del compartir, del perdón y de la alabanza. Fray Julián sigue manteniendo vivas otras voces proféticas que clamaron en el desierto de estas tierras que hoy llamamos América, como la voz de Fray Antón de Montesinos, que fue parte del primer grupo de frailes dominicos que llegaron a América en 1510. El 21 de diciembre de 1511, Fray Antón predicaba en la isla de Santo Domingo: digan con qué derecho y con qué justicia tienen en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. Hoy en la voz de Fray Julián Garcés, primer obispo de Tlaxcala, en 1519, defendiendo la racionalidad de los indígenas y su libertad, alabando sus grandes capacidades, o en la voz de Fray Bartolomé de las Casas, primer obispo de Chiapas, en 1540, luchando por la abolición de la esclavitud y la encomienda. Sus ideales de justicia y liberación los recoge de sus hermanos dominicos. O en la voz del padre y fraile dominico Chenú,
que fue un bello ser humano que encarnó la búsqueda de la justicia con el arte y la espiritualidad, con un maravilloso sentido del humor y gran afecto. Murió a los 99 años el día que Mandela salió de la cárcel, y fue un día perfecto para que Chenú muriera, pues había pasado 12 años en su propia clase de prisión, porque el Papa Pío XII le había prohibido publicar sus obras, ya que en ellas abogaba en Francia por el movimiento de los curas obreros. Fray Julián ha combinado en su camino como fraile dominico y en resonancia con estos grandes predicadores dominicos, la mística, la profecía, la espiritualidad, el arte y la justicia. Durante estos 40 años de camino, Fray Julián, te han convertido en migrante para predicar fuera de los conventos. Hace 40 años has comenzado tu marcha por el desierto, celebrando tu marcha de toda servidumbre y opresión, la marcha de todo lo que impide vivir plenamente la libertad de los hijos e hijas de Dios. Fray Julián, durante estos 40 años has caminado por el desierto, donde han surgido dudas porque no ha sido fácil. Te has preguntado, ¿por qué pues esta marcha? ¿Merece realmente la pena? ¿No sería mejor quedarse en la situación anterior, aunque sea agobiante? Hay un miedo a lo desconocido. ¿Quién garantiza que todo eso vaya a terminar bien? ¿Será el camino correcto? Pero por fin has emprendido la marcha, pero el camino no conduce a la tierra prometida, sino al desierto, a la sequedad, a la noche oscura, porque solamente ahí está el lugar de encuentro con Dios, el desierto, el silencio que nos permite vivir y que soportamos, nos acerca cada vez más hacia nosotros y hacia Dios. Fray Julián, como buen dominico y teólogo, predicador de la verdad, sabe que es guardián de la esperanza, que el estudio lo ha preparado para proclamar la palabra liberadora, pero lo hace enseñando la compasión, mostrando que Dios está presente incluso en medio del sufrimiento y que ahí es donde debemos forjar nuestra teología. La teología nos ofrece una disciplina intelectual que abre nuestros oídos para escuchar a Dios que nos llama a la libertad. La espiritualidad dominicana es una espiritualidad de ojos bien abiertos, como lo llama Fray Felicísimo Martínez, gran teólogo y profesor dominico. Los libros que leemos deben abrir por fuerza nuestro corazón. Fray Julián, como amante de los libros, ha dejado que le abran el corazón para estar al servicio de los más pobres y excluidos y excluidas. Citando a la doctora Teresa Furcades Vila, teóloga feminista, que nos dice: el camino del teólogo o de la teóloga feminista es por tanto necesariamente un camino de lucha y de reivindicación. Pero esto no significa que tenga que ser solo un camino de lucha o de reivindicación, no lo es. También es, y desde el núcleo mismo de su compromiso, camino de gratuidad, de don, de sorpresa, de regalos inesperados, de descubrimientos que ensanchan cada vez más el horizonte inicial, a veces modificándolo, a menudo dándole un sentido más pleno. Es un camino de lucha y sobre todo un camino de solidaridad, de encarnación, de implicación en los dolores y alegrías de los y las que sufren rechazo o discriminación. Fray Julián encarna muy bien esta reflexión que durante 40 años ha vivido en la defensa de los que más sufren rechazo o discriminación. Para finalizar mi intervención, y desde la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, pido a Quetzalcóatl, serpiente preciosa del conocimiento, desde esta tierra bendita de Amatlán, Morelos, tierra de grandes guerreros como Zapata, don Sergio Méndez Arceo y otros muchos hombres y mujeres que protejan el camino de Fray Julián. Pido al Ipalnemoguani, dador de la vida,
desde la sabiduría náhuatl que proteja su camino, al tetehuari, esencia de nuestros cantos, nuestra creatividad, calor de nuestro amor, den fuerza al corazón de Fray Julián para seguir este camino. Al Caullumari, venado azul, que ve y comprende los misterios del mundo, que guíe tu camino. Desde la sabiduría huirrárica, porque la piedra del caracol y el ojo del venado regresaron para pedir justicia en el camino de Fray Julián. Con la fuerza del jaguar Tecuani, agradezco tus 40 años de camino en la defensa de la verdad y de la justicia. Gracias, hermano Fray Julián, por todas tus enseñanzas, tus luchas y tu camino. Muchas gracias a Fray Raúl Pedreñán. El texto, la maestra María de la Luz Estrada es coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio. Aglutina a todas las madres y padres de este país. Yo desde que nació hace 15 años el observatorio las acompaño, hacemos ceremonias. En Navidad es muy fuerte la ausencia de las hijas y los hijos. Entonces, previo al 24 hacemos ceremonias religiosas muy fuertes con las madres, son muy fuertes, por eso este texto viene cargado de corazón, porque es gente que busca, que sufre, no sabe qué pasó con sus hijas, en muchos casos andan en búsqueda. Entonces el texto esto transmite esta fuerza, porque a veces no toca más que abrazar y llorar. A mí me ha tocado con madres de todo el país caminar y abrazar, y lo recibo con ese dolor y amor, porque las conozco. Cuando estaba oyendo miraba rostros, abrazos, nos hemos encontrado en momentos muy difíciles. A veces no tengo palabras, me gana la emoción y lo que hacemos, lloramos juntos. A veces tiene más fuerza la presencia humana. Y esto me lleva, agradezco todo lo que hemos escuchado esta mañana, su presencia, aquí hay gente, compañeros míos desde la secundaria, agradezco su presencia. Yo en esa época no sabía qué me iba a traer la vida, dónde iba a parar, pero me fue formando todo eso, me fue formando. A lo largo del camino he tenido muy buenos maestros y maestras, desde la preprimaria, desde en lo que en mi época se llamaba el kinder, en la primaria, acá la Benito Juárez a un lado, estuve en la primaria, después la secundaria. En mi época pues era la única federal de la ciudad de Cuernavaca, no tenía números. Hoy me preguntan, ¿qué número? Pues era la única, la Froilán Parroquín, en mi época no había números, era la única. Y después la vida me fue llevando a grandes personajes que yo no entendía, grandes regalos de la vida, hasta que empezó la lucha y estos trabajos entendí por qué me tenía que formar. Y grandes maestros en Cuernavaca, pues quiero agradecerle a Debaki Garro tantas conversaciones, la mamá de Paco y Flora, que era una gran poeta. Debaki, tantas tardes allá en Chapultepec en su casa, compartiéndome de tantos personajes de la cultura de Morelos, porque esta gente es historia viva de Morelos. Ella fue muy amiga de Rubén Jaramillo y me contaba de Rubén. Lo escondieron en su casa en la Ciudad de México. Rubén el día estaba en un ropero para que ni las del servicio supieran que estaba ahí, y en la noche lo sacaban del ropero y platicaban y cenaba en la casa y dormía fuera, y ya tempranito antes de amanecer a meterlo al ropero cuando aparecían las del servicio, que no lo vieran. Entonces con Debaki yo quiero agradecer en los infinitos donde esté, porque fue un ser que me preparó mucho a la lucha sin saber. Después cuando vino su hermana, que yo había leído y maravillaba, y me dice, ¿quieres conocer a Elena? Pero por supuesto, Elena era Elena Garro, no cualquier Elena. Y tuve el privilegio de pasar horas y horas solo con ella y escuchándola. Yo no hablaba, yo oía. Y entonces sus narraciones era mitad ficción, mitad histórica, estaba creando, y mirar a los ojos. Yo siempre soñé con dialogar con Sor Juana y se me cumplió el deseo. La otra Sor Juana es Elena Garro de la literatura mexicana, ese nivel está.
A veces la familia no se da cuenta de quién tienen. No sé si Flora o Paco se den cuenta de la dimensión de su mamá y la dimensión de su tía. No la tía familia, la productora. Dos grandes maestras que me prepararon. Ya hablé de Silvia Marcos Cuernavaca, que seguimos dialogando 40 años y no acabamos de platicar y de crecer y de proyectar y construir sueños. En la época en México, un fraile dominico al que le agradezco, que me formó mucho, Fray Julián Pablo, pintor, cineasta, y que al final de la vida de Luis Buñuel era el único que recibía, fue como el hijo de Luis Buñuel. Y yo fui como el nietecito. Ya lo conocí muy viejo y no íbamos a cenar, ya estaba muy sordo, gritaba. Como 10 años, 1 o 2 veces mínimo a la semana cené con Luis Buñuel en su casa o en el convento nuestro venía, y fue un gran maestro. Mirar 4 veces Los Olvidados en un sillón junto a él, al creador de ese peliculón, y ir viendo sus películas, y me gritaba porque ya estaba muy sordo. Yo al principio me daba miedo porque gritaba. Ya que me acostumbré, aprendí, fue un gran maestro. Y a esas cenas iba Octavio Paz, que fue un gran maestro para mí también. El tema de Sor Juana aprendí muchísimo, porque en esos años él estaba escribiendo un libro que se llama Las trampas de la fe. Iba otro personaje que casi no hablaba, pero no faltaba a las cenas. Casi nunca eran desayunos o comidas, eran cenas. Éramos nocturnos, no cabe duda. Nunca hablaba. Y siempre se sentaba a mi lado y me pasaba papelitos. Sus comentarios eran escritos. Hoy lamento no haber guardado esos papelitos. Mi ignorancia de entonces no me daba saber quién era ese personaje. Juan Rulfo. No sabía yo, no había leído sus novelas, no guardé los papelitos. Él no hablaba casi, pero siempre estaba y le brillaban los ojitos y escribía, era muy agudo y muy crítico. Entonces me pasaba un papelito y yo me moría de risa y ya lo dejaban. Dije, ¿cómo no guardé esos papelitos ya que leí las novelas? Sí, pero era un personaje que no hablaba, pero crítico. Y puedo seguir. La vida lo va marcando. Miren, yo no elegí el camino de los derechos humanos, me eligió a mí. Cuando muere Monseñor Romero, San Romero, su oficina de derechos humanos del arzobispado tiene que salir al exilio, porque los van a matar a los abogados. Un gran amigo de Monseñor Romero era un amigo mío, un fraile dominico, Fray Gonzalo Valderas, de feliz memoria, ya pasó a los universos. Él se trajo a los abogados y la oficina a un convento de dominicos a la Ciudad de México. Era gente muy formada en derechos humanos, pero eran salvadoreños. Entonces no tenían visa de trabajar en México y menos hablar de cosas políticas en México como extranjeros. Entonces nos escribían los documentos de derechos humanos y las ponencias, y algunas les tocaba a Miguel Concha y otras a mí. Entonces yo me presentaba con la prensa con documentos que yo no había escrito, maravillosos, de expertos en derechos humanos, yo de 21 o 22 años, pero el problema venía cuando venían las preguntas y yo no sabía. Entonces me orinaba de miedo porque a veces eran cosas muy complicadas de la ONU donde esta gente se metía, y cuando eran en México no podían leer sus textos ellos. Entonces yo prestaba mi nombre y mi cara y mi presencia a leer un texto y dije, no, a mí me urge aprender esto, porque el que da la cara y se orina, que no sabe responder de algo, o no les podía decir, no lo escribí yo, que llevaba mi nombre. Entonces algunos de esos abogados solo estuvo como año y medio en México y lo nombraron director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el de la OEA, que está en Costa Rica. Y rápido me dijo, ya te conseguí una beca, hermano, te me vienes a Costa Rica a estudiar derechos humanos. Y estudié el sistema interamericano. Y luego me consiguió al de la ONU a ir a estudiar el sistema internacional. Ese está en Estrasburgo, el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya tienes beca. Y era marchas forzadas porque tenía que saber de eso por las respuestas urgentes que había. Entonces me fui involucrando sin querer, por buena gente, prestar mi nombre y mi cara en temas que yo no sabía y que no entendía. Por eso digo, a mí me eligió el tema, yo no lo elegí.
Y luego el bautizo de fuego. Digo, cuando uno empieza a contar las cosas, pues ya con los que inicié no están la mayoría. El año pasado pasó a los universos Fray Miguel Conchamalo. Un día Miguel me dice, siempre hablaba en diminutivo, entonces me decía Juliancito, yo le decía Miguelito. Juliancito, fíjate que mi agenda se me traspapeló y tengo 2 eventos el mismo día. Uno es en Querétaro y otro en la Ciudad de México. Él era de Querétaro. Va a estar el rector, entonces más bien yo me voy al de Querétaro y tú te vas a la UNAM. Al cabo, yo en esa época me dedicaba a derechos de los pueblos indios. El primer presidente de la Academia Mexicana fue el doctor de Derechos Humanos, fue el doctor Rodolfo Stavenhagen, que después fue el primer relator de pueblos indios de Naciones Unidas. Entonces, impulsó mucho en la Declaración Universal de los Pueblos Indios. Entonces yo, Miguel Concha, era vicepresidente de la Academia y el tesorero de la Academia Mexicana de Derechos Humanos era Carpizo, que en ese momento también era rector de la UNAM. Entonces yo cada rato miraba a Carpizo en la Academia y era amigo de Miguel, que era el vicepresidente. Entonces me dice, va a estar el rector. Pues no me impresionó mucho porque yo lo conocía bien. Pero me dijo, es una cosa casera del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tú estás metido en eso, entonces tú te vas a eso. Y yo tranquilito dije, casero el asunto, pues sí, un diálogo. Lo coordina el Chapín, un abogado exiliado de Guatemala, experto en derechos indígenas. Va a estar el Chapín, entonces como de familia vas a estar. Llego yo, un evento, me voy al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hasta el día de hoy el auditorio del Instituto de Jurídica se llama Dr. Héctor Fizamudio, que en ese momento era el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso Dr. Fizamudio. Yo llego, me encuentro a Carpizo, me abraza, bien, qué bueno que ya llegó Fray, yo hasta ahí tranquilo. Cuando veo la plana mayor de la Facultad de Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Carpizo en primera fila me presenta al doctor Héctor Fizamudio en persona, presidente de la Corte Interamericana. Me subo al podio y dije, ya no fue tan casero. Pero subiendo me entero que era un congreso latinoamericano de derechos de los pueblos indios y que yo iba a dar la ponencia magistral del congreso. Yo de 23 años me orinaba en la mesa, qué bueno que tenía mantel, no se miraba como las piernitas me temblaban. Ese fue el bautizo de fuego. Me llevó el tema, no lo busqué. 23 años, la conferencia magistral con el doctor Héctor Fizamudio. ¿Qué le iba a decir yo al presidente de la Corte Interamericana? Digo, qué bueno que no me dijeron antes porque no hubiera ido. Y ya el otro día me ve Miguel y dije, desgraciado, y muerto de risa. Pero te fue bien, Juliancito. Me dice, ¿por qué reclamas? Te fue re bien. Ya me dijeron. Es decir, el tema lo va escogiendo, ya aprende uno, entonces flojito y cooperando, eso es lo que he hecho en la vida. Y cuando me voy encontrando gente de ustedes, sus grupos, hay temas que no manejo, empiezo a estudiar, por algo se me atravesó. Cuando se me atraviesa el feminismo, de eso no había sido educado yo, pues a ponerte a estudiar, a ver dónde hay libros y encuentras gentes que te va abriendo camino. Hoy soy parte de muchas organizaciones de América Latina, asesoro muchos grupos, por todos los países voy, viajo, hay lugares que ni sabía que existían. Un día llegué a Encarnación, Paraguay, yo ni sabía que existía una ciudad que se llama Encarnación. Y tenía fila de gente para tomarse fotos. Yo dije, si yo nunca he venido aquí, yo he venido a Asunción muchas veces, pero Encarnación. Me dicen, Fray, del YouTube usted tiene muchos videos y te ansiábamos que nos lo trajeran. Dije, qué maravilla las redes. Y tuve que aprender eso hoy. Vino la pandemia, yo en la oficina de católicas nomás me dice, siéntese Fray y hable, y los videos y todas las redes manejan, pero yo no sé nada. A mí me ponen microfonito, cámara y me dicen cuándo empieza a hablar. Viene pandemia, empieza todo el trabajo, me vengo a Cuernavaca con mi mamá, pues no le iba a decir a mi mamá cómo se aprende el asunto, el Zoom y todo eso, pues aprender nuevas cosas, No les hago largo, ha sido una mañana fructífera, pero sí les quería decir un poco que el tema no lo escogí, más bien me escogió, me preparó con grandes maestros y maestras que yo no entendía
Que te toque uno en la vida un gran maestro, pero es uno y otra y otra y otra. Dices, bueno, ¿por qué? Te va tocando, y grandes maestros espirituales que te van tocando en el camino, que no va entendiendo. Yo era muy joven y no he entendido muchas cosas, y ahora ya no soy tan joven, ya se me empiezan a olvidar las cosas, y es lo que sigue, aprender nuevas cosas, nuevos temas. Muy pronto entré a los derechos de las diversidades sexuales, porque nadie daba la cara en América Latina. Temas reproducción, nadie desde el mundo católico quiere darla. He formado yo mucha gente, hace 30 y tantos años soy profesor de teología, pero en privado lo dicen, pero ponles un micrófono y una cámara y nadie quiere hablar. Yo digo, yo dejo de hablar cuando hay otros que hablen, pero por supuesto me cambio de tema. En derechos humanos es una gama como en todo. Pero hay temas que no abandono porque no hay como quien entre públicamente con presencia, y por eso seguiré. Antier estuve en una conferencia de prensa en el Museo del Estanquillo de Monsiváis. Me acordé porque yo me llevaba re bien con Monsiváis. Entonces ahí están sus cenizas en ese museo. Y ahí fue la conferencia de prensa. Iniciamos una campaña en Católicas que se llama Otra Mirada Católica de la Diversidad. Pues tuve que estar en la mesa de presentación porque no encontramos quien públicamente le entre. Y a veces preocupa en las iglesias, años van, años vienen. Entonces yo también entendí. Si los clérigos no quieren entrarle al asunto, pues los laicos, cada vez hay más mujeres preparadas en teología, tendremos que darles la palabra. Y los curas no quieren, bye, que se vayan del panorama. Habrá que ustedes tomar los micrófonos en nombre de sus iglesias. Y hay gente preparadísima, como que ya pasó el asunto tan clerical, como que las iglesias deben decir. Yo un poquito soy a la antigua usanza todavía de trapos y de estas cosas. Ya lo que viene es más libre, qué bueno, más libertad. No te determina una vestimenta quién eres, tus valores y tus principios. En este aspecto, cuando me propusieron esto, empezamos a verlo. Yo dije sí, pero no una persona. Los derechos humanos son organizaciones. Por eso era importante escucharles, sus proyectos. Ahí nos hemos encontrado. Hemos creado amistad, por supuesto, cariño con las personas, pero lo que nos ha encontrado son proyectos sociales, luchas sociales. Y esto era celebrar nuestras luchas, no una persona. 40 años de tejer. A mí me tocó el inicio. No había ONGs de derechos humanos. La Academia Mexicana nace en septiembre del 94 y el Victoria nace en noviembre del 94. Yo me metí en este asunto en el Socorro Jurídico Cristiano de El Salvador por el 92. Y son 40 años de que aparezco públicamente en conferencias de prensa, en luchas. Ya tenía más años acompañando, pero ya cuando tengo... Y aparezco prestando mi voz y todo en cosas que no sabía y que otros escribían. Estos abogados ya sabían a cuánto por minuto leía. Entonces decían, 15 minutos ya sabían cuántas cuartillas me tenían que dar escritas. Y a Miguel Concha también ya le sabían. Por eso esos abogados decían, mi seudónimo en la jornada es Miguel Concha, porque eso les escribían el artículo. Luego Miguel se enojaba, porque tenía confianza, no lo revisaba. Ya sabíamos que antes de las 3 de la tarde era la época de ¿cómo se llamaba aquel aparatito que se mandaba por el fax? Antes de las 3 se tenía que mandar el artículo porque salía el sábado. Se atontaba, no lo revisaba, pues ya se fue, se enteraba hasta que iría la jornada. Tenía presencia, tenía nombre y acompañó esas luchas. Ya cuando se fueron los abogados salvadoreños al Salvador o a Costa Rica, pues ya tenía una presencia y también se tuvo que poner a estudiar, porque pues ya tenía un nombre, una presencia internacional en derechos humanos. No puede decir es que el que escribía ya no está. Y nos obligaron a entrar en este tema, a poner cuerpo, y sigo yo en este aspecto. Cuando me dicen algún tema nuevo, pues yo le firmo, pero ayúdeme, deme como un bosquejo, porque de eso no soy experto en esos temas. Y ya después leo el primer escrito y dije, tengo que ponerme a estudiar, porque el que va a dar la respuesta soy yo y no puedo salir que no sé. Entonces, la vida lo va uno llevando para no cansarles más. Ya nos pasamos del tiempo, pero esto siempre pasa en estos encuentros calurosos. La poesía ha sido fundamental en mi vida.
Por eso en las editoriales, tanto Eternos Malabares, Hora y Hilaciones y otros proyectos artísticos. Yo estudié pintura en la Escuela Nacional de Pintura de La Esmeralda, y para pintar no veo pintura, leo poesía. He ilustrado muchos poemarios de muchos, y sigo leyendo mucha poesía. Para mí es fundamental. Y la poesía es todo el arte y entra a decirte. Y me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con los derechos humanos? Los derechos humanos son la defensa de la vida. Y la poesía cruza por la vida, con dolor, con alegrías, con esperanzas. Entonces termino compartiéndoles un poema antiguo de un gran teólogo y obispo, San Gregorio de Nicea, la actual Turquía. Allá estaba Nicea, cerquita de Estambul, cerquita de Constantinopla. Este fue obispo de Nicea, San Gregorio. Oh tú, el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? ¿Qué himno podrá cantarte si ninguna palabra te logra expresar? ¿Qué espíritu podrá captarte si ninguna inteligencia te logra concebir? Solo tú eres inefable. Todo lo que se dice sale de ti. Todos los seres te celebran, los que hablan como los que no hablan. Todos los seres te rinden homenaje, los que piensan como los que no piensan. El deseo universal, el gemido de todo se dirige hacia ti. Todo lo que existe te reza, y todo ser que sabe leer tu universo entona hacia ti un himno de silencio. Todo lo que permanece, solo en ti permanece. El oleaje del universo se rompe en ti. De todos los seres tú eres el fin. Tú eres único. Tú eres cada uno. Tú no eres ninguno. Tú no eres un solo ser, ni eres la suma de todos los seres. Tú tienes todos los nombres. ¿Cómo llamarte a ti, el único innombrable? ¿Qué espíritu celeste podrá penetrar la nube que vela el cielo mismo? Oh tú, el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? Ten piedad. Amén. Y gracias por este encuentro, gente que quiero, gente que hace años no miraba, nos hemos encontrado. Acá está Emile Israel, con quien hemos compartido poesía, canto, la vida, muchos años. Me alegra ver a mi amiga hermosa, querida, de tantos años, tantos amigos. Digo, ay, no voy a hacer toda la lista porque se me puede escapar alguien, y todos son importantes. Pues mi compañero Hugo Bello, acá está también Nacho, ya. Nacho López, de aquellas épocas de la secundaria, que éramos otros, la vida y qué bueno que nos seguimos encontrando. Pues el Churro, ni se diga, y agradecerle no, el Churro desde el kinder, somos compañeros, también con Hugo.